Francisco ha criticado la doble moral de la Unión Europea sobre la acogida de refugiados. Y es que la Unión de los 27 ha acogido a más de 5 millones de refugiados ucranianos. Sin embargo, el Papa ha señalado de que la Unión Europea no ha hecho el mismo proyecto de acogida ni ha tenido la misma implicación en la acogida de refugiados con aquellos que huían de otros conflictos como los de Oriente Medio o aquellos que huían de guerras, conflictos armados, la hambruna o incluso el cambio climático del continente africano. Es de por todos sabidos que el Mediterráneo se ha convertido en un cementerio líquido en las últimas décadas, causando miles de vidas cada día. Y es que eso ha hecho que el Papa Francisco haya criticado esta doble moral y ha pedido a las instituciones europeas que busquen soluciones para acoger de la misma manera a los refugiados ucranianos o aquellos que tratan de huir de otros conflictos. Además de ello, ha señalado que la política europea de acogida en muchos casos es racista, porque pretende acoger a aquellos rubios y blancos y no a los negros y pobres. Una realidad que hoy le traemos en Entre Fronteras. El Papa Francisco ha criticado el doble rasero de la política de asilo de la Unión Europea, calificándola de racista porque favorece a los refugiados de Ucrania y rechaza a los desplazados que llegan de otras regiones. Por su parte, Naciones Unidas también criticó el plan británico de trasladar a los migrantes ilegales a Ruanda y acusa al Reino Unido de dobles estándares en su política migratoria. El sumo pontífice de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, lamentó que los países europeos acojan con los brazos abiertos a unos y cierre la puerta a otros. El líder religioso expresó: los refugiados se dividen en primera y segunda clase según el color de piel del país que proviene. Si la nación es desarrollada o subdesarrollada, somos racistas. Y esto es malo. Así dijo Francisco en una entrevista al canal italiano Rai que se emitió el 15 de abril del 2022. El Papa Francisco argumentó sus declaraciones por el hecho de que muchos países acogen con los brazos abiertos a los refugiados ucranianos, mientras se adoptan medidas para evitar la llegada de desplazados de otras partes del mundo o les critican abiertamente. Por otra parte, existe otra realidad, como los miles de estudiantes de África, Asia y Oriente Medio que quieren huir de Ucrania, pero los guardias fronterizos se lo impiden. En el pueblo este que te decía que era un infierno, ni siquiera pudimos cargar los móviles, estábamos todos sin batería, completamente comunicados, porque queríamos colocar el enchufe y nos decían que no, porque no éramos ucranianos. Nos pedían para subirnos a un autobús hasta 500 euros por cabeza, y aún así luego hablaban con los militares y ni aún así, que solo ucranianos, y no sé, sentíamos como que no valíamos nada. Bueno, de hecho era así, no valíamos nada si no éramos ucranianos, no había ningún tipo de ayuda, sino todo obstáculos. Yo llegué a un punto, sinceramente, que ya hasta quería morir, y era una impotencia de no poder salir de un país en el que no quieres estar y que te lo impidan cuando encima hay guerra, no sé. Entre otros casos, en marzo pasado, en el Pleno del Congreso de los Diputados de España, el líder del partido político Vox, Santiago Abascal, subrayó que los ucranianos sí son refugiados de guerra y deben ser acogidos en Europa, y rechazó las invasiones de musulmanes. Parece que las políticas migratorias de Europa tienen prioridad con los ciudadanos europeos, pero los estudiantes extranjeros que se encontraban en Ucrania declaran que no habían tenido que enfrentar el racismo hasta que se presentó el conflicto entre Rusia y Ucrania.
en Alemania. Tengo el número del embajador que está en Alemania, lo llamé personalmente, le dije, estoy aquí con 40 estudiantes congoleños que habían venido a estudiar aquí. Están llegando otros de otras ciudades y esta es la situación que tenemos frente, nos niegan la salida. ¿Qué podemos hacer? Le envié el nombre del puesto fronterizo donde estábamos, dijo que me contactaría. Fue ayer a las 2 de la tarde, hasta esta mañana no me devolvió la llamada. Por su parte, el primer ministro de Bulgaria, Kirill Petkov, aseveró que los ucranianos son europeos, personas inteligentes y educadas, y no son los refugiados a los que estamos acostumbrados, en referencia a los migrantes desplazados de Medio Oriente y África. Esto demuestra la discriminación que se cultiva en la Unión Europea en el caso de los migrantes que llevan varios días de viaje bajo el frío de hasta menos de 10 grados centígrados, sin ayuda gubernamental, sin comida y casi sin dormir, a la espera de subir a uno de los pocos trenes para dejar Ucrania. La Embajada de India y el gobierno de la India están tratando de evacuar a los estudiantes desde las fronteras. Así que estamos tratando de llegar a esas fronteras, cualquiera de esas fronteras. Ahora estamos buscando algunos medios de transporte o tal vez algunas otras opciones. Será lo mejor para nosotros. Hay mucha gente allí, miles y miles de personas esperando y las filas continúan. Así que solo estamos esperando y deseando mejores opciones. En tanto que Dinamarca, país que se caracteriza por su dura política migratoria y que en el 2021 aprobó una ley para deportar a los solicitantes sirios hacia un país fuera de Europa, adoptó con urgencia una legislación especial para conceder a los ucranianos asilo, trabajo, reagrupación familiar y educación. De esta manera, la Unión Africana se declaró preocupada por la forma potencialmente racista en que se trata a los africanos que intentan escapar de Ucrania, aunque algunas naciones africanas anunciaron que sus conciudadanos lograron salir del país europeo. Tuvimos que recoger a algunos amigos que estaban usando otro tren. Entonces, cuando los elegimos, queríamos ir al tren, pero nos detuvieron afuera para no entrar. Pero las otras personas, como los ucranianos, podían entrar. Así que es un gran problema. Estamos aquí buscando otro medio para llegar a la frontera. Queríamos ir a Hungría. Por otra parte, en nuestra región, los migrantes latinos también denuncian discriminación en la frontera mexicano-estadounidense y señalan que hay refugiados de primera y segunda clase debido a las facilidades de ingreso que Estados Unidos otorga a los ucranianos, mientras que los demás continúan bloqueados en la frontera. Pues que nos permitan ingresar porque nosotros también venimos huyendo. Es diferente de lo que estamos huyendo, pero casi es. Miles de migrantes considerados irregulares por Europa, refugiados y solicitantes de asilo buscan una oportunidad de superación, esperando en condiciones precarias, a diferencia de los migrantes considerados de primera clase que sí tienen las puertas abiertas en la Unión Europea y Estados Unidos, pero siempre bajo el momento y condiciones impuestas por Occidente. En el año 2020, las instituciones de la Unión Europea y los países que lo conforman denegaron los permisos de vivienda en la Unión Europea y expulsaron a más de 137.800 personas. De ellas, el 41% las consideraron como amenaza grave. Sin embargo, muchas de estas personas tuvieron que sortear las fronteras de la Unión Europea por su política de cierre de fronteras. Y es que la Unión Europea ha cerrado a cal y canto su frontera con el continente africano,
o con Oriente Medio, donde en los últimos años se han producido numerosos conflictos armados, como era en Irak, en Siria o incluso los diferentes conflictos armados como ha ocurrido en el norte de Mali, con presencia importante de los países de la Unión Europea y liderado con operaciones militares de la propia Francia. La realidad es que los migrantes que vienen del continente africano al Oriente Medio tienen que sortear las fronteras de la Unión Europea, que en estos últimos años ha llevado a cabo una política de restricción de visados, pero también de restricción de pasos de los migrantes. El Reino Unido también, ya no miembro de la Unión Europea, pero sí del continente europeo, ha llevado también esa política de expulsión de migrantes y de cierre de fronteras, creando nuevas rutas como la del paso de Calais o creando también rutas más peligrosas como la del Mediterráneo, la del Canal de la Mancha o otras zonas como la de las islas griegas. El primer ministro británico Boris Johnson anunció el 14 de abril del 2022 una nueva política migratoria según la cual cualquier persona que entre ilegalmente en el Reino Unido, incluidos los que arribaron desde el 1 de enero del 2022, podrá ser reubicada en Ruanda. No es la primera vez que se cuestiona el racismo institucional de Johnson, no solo frente a los migrantes, también a los nacidos o residenciados legalmente que pertenezcan a una raza, etnia o cultura diferente en los países europeos. En el 2020, decenas de miles de personas salieron a las calles de las ciudades europeas para denunciar el racismo. Han sido cosas, por ejemplo, sentarme en el metro y a lo mejor alguna señora se va a sentar a mi lado y de repente me ve y sale a disparar corriendo. Cosas así, detalles, pero no deja de ser racismo. Y más que racismo, mira, es como, no sé, da pena. Boris Johnson subrayó que este enfoque proporcionará rutas seguras y legales para el asilo, al tiempo que los migrantes podrían construir una nueva vida en ese dinámico país con el apoyo financiero de Londres. Este hecho demuestra que la Unión Europea ejecuta una política restrictiva contra los migrantes. Sin embargo, una parte de la ciudadanía lucha ante estas políticas migratorias, ya que en Londres hubo manifestaciones en el 2020 y en otras orbes como Bristol, el sureste del Reino Unido, contra el racismo, el clasismo y la xenofobia. Somos una raza. Si una persona está sufriendo, ¿cómo no puede sufrir? Ni siquiera es necesario hablar de sexo o color. Somos una sola humanidad. Por su parte, la alta comisionada auxiliar para la protección de ACNUR, Gillian Triggs, denunció que Londres ofrece un plan sin límites para los solicitantes de asilo de Ucrania y un sistema excesivamente severo para los refugiados de otros países. Además, diversas organizaciones sociales advierten que cuanto más difícil hagan el camino, más peligroso será para quienes lo emprendan. Las vallas no son una solución. Si una persona quiere ir a un lugar, si tiene una meta, un objetivo, no puedes frenarle del que lo haga. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, se opone al plan del Reino Unido de trasladar a Ruanda a los migrantes que soliciten refugio en el país tras entrar de manera irregular, según un comunicado
publicado por el organismo migratorio multilateral. No obstante, antes de que Londres tomara esta medida en el Canal de la Mancha, que conecta Francia con Reino Unido, las autoridades ya habían construido cientos de metros de vallas y reforzado las políticas para evitar el paso de los migrantes. Esta frontera se ha vuelto cada vez más y más peligrosa, y cuando las fronteras se vuelven más y más peligrosas y la gente se ve forzada a cruzarlas ilegalmente, cada vez hay más muertes y heridos. Nadie menciona a los heridos, gente que queda atada de por vida a una cama o a una silla de ruedas. ACNUR expresó firmemente su oposición a todo acuerdo que busque trasladar a las personas refugiadas o solicitantes de asilo a terceros países sin que existan normas y salvaguardas suficientes para los migrantes. Por su parte, en la ciudadanía inglesa, las opiniones estaban divididas sobre esta medida de devolución de migrantes. Bueno, pienso que es absolutamente ridículo. Va a costar mucho dinero a largo plazo. Esos países no son muy seguros de todos modos. En Ruanda, hace pocos años, hubo un genocidio total. Por lo tanto, pienso que es totalmente loco. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos agregó que estos acuerdos trasladan responsabilidades en materia de asilo, evaden obligaciones internacionales y contradicen el contenido y la esencia de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. El control de la migración fue uno de los temas claves durante la campaña del Brexit y tras lograr sacar al país de la Unión Europea en 2020, Boris Johnson prometió poner fin a las llegadas clandestinas. No tengo otra opción. Desde que llegué a Europa y me tomaron las huellas digitales, me han dejado en la calle. ¿Dónde está la humanidad? ¿Dónde están los derechos humanos de los que tanto se habla aquí? En tanto, Naciones Unidas remarcó que las personas que huyen de guerras, conflictos y persecuciones merecen compasión y empatía y no deben ser tratadas ni transportadas al extranjero como si fueran mercancía. En este contexto, exhortó al Reino Unido y Ruanda a reconsiderar sus planes migratorios extremos. Para muchos migrantes que tienen conexiones familiares o saben hablar inglés, Reino Unido sigue siendo su destino final y las recientes muertes en el Canal de la Mancha no les disuaden de llegar a toda costa a territorio británico. Es muy doloroso si te enteras de que tu amigo o tu colega han muerto en el mar. Es muy doloroso, pero sin embargo no podemos parar porque queremos conseguir nuestro objetivo. ACNUR, por su parte, denunció que el Reino Unido introduce un enfoque discriminatorio hacia los refugiados, ofreciendo un plan sin límites para los solicitantes de asilo de Ucrania y un sistema inhumano para los refugiados de otros países. A nivel político, estamos viendo niveles de discriminación, como revelan sus informes, de la travesía del Sahara al cruce del Mediterráneo, pasando por los abusos sufridos en Libia. Cada migrante ha tenido que afrontar la muerte para llegar a Europa y luego enfrentarse a las duras políticas de Francia y Reino Unido. Estoy muy triste, pero también muy enfadada porque claramente estas muertes podrían haberse evitado, junto con todas las demás a lo largo de los años. Esto lleva ocurriendo 30 años en Calais. No es la primera vez y no será la última si la política migratoria no cambia. Este ha sido el naufragio con más muertos en la zona desde 2018. Mientras a lo interno, la Unión Europea no asume sus responsabilidades en materia migratoria, clasificando a los migrantes como de primera y segunda clase. Además, endurece los controles de su frontera y no es la primera vez que ejerce una medida severa contra los refugiados y solicitantes de asilo. Ya lo ha hecho en la frontera entre Grecia y Turquía, restricciones que mantiene tanto en el Mediterráneo así como en el Canal de la Mancha.
En los últimos años hemos vivido cómo la Unión Europea ha llevado a cabo una política migratoria restrictiva y que ha generado también la división de los diferentes estados, que no querían a refugiados que llegasen de Oriente Medio o que procesasen otra religión que no fuese el cristianismo. La crisis de Ucrania ha dejado de relevo de que la Unión Europea puede y tiene capacidad de acogida de refugiados. Ya lo ha hecho de más de 5 millones de ellos procedentes de Ucrania. Sin embargo, ha demostrado cómo esa doble moral se aplicó durante la crisis de 2015 a los refugiados que provenían de Siria, de Irak o de Afganistán, países donde la presencia de los países europeos en el conflicto armado era bastante importante. Esa doble moral que ha despertado incluso la crítica del Papa Francisco. El sumo pontífice ha criticado este racismo institucional de los estados, que ahora le pide que sea coherente y que esa aplicación del derecho internacional al asilo sea también aplicado para aquellas personas que huyen del continente africano o de Oriente Medio. Realidades que ha ido denunciando durante los últimos años el Papa Francisco y que ahora pone de relieve la necesidad de acoger. La acogida también de aquellos que huyen del continente africano, aquellos que se quedan en la mar y que acaban convirtiendo el Mediterráneo en la mayor fosa común del siglo XXI. Realidades que cada semana le traemos aquí, en Entre Fronteras, el programa de Migraciones y Derechos Humanos de Telesur.